Pues buenas tardes. Mi nombre es Joan Anderson Mogollón, como ya he dicho Héctor. Bueno, el apellido no lo había dicho. Y pues bueno, hoy les voy a hablar de esta librería que hemos hecho en DoFinder. Tenemos ya cerca de 2 años, 3 años con este código. Claro, al principio estaba metido dentro de un producto y luego pues lo sacamos. Era un conjunto de módulos y lo hicimos librería y bueno, después lo publicamos. Lo publicamos hasta un poquito más tarde que Request LLM, pero bueno, lo publicamos. Entonces, pues bueno, vamos a... Si alguien tiene alguna pregunta antes, y si no, ya comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar. A ver si con el sticker, pues no hace falta que yo esté por aquí. Vamos a ver. Vale, perfecto. Ok. Agenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el problema real integrando LLMs. Podemos integrar la API de Gemini, la API de OpenAI, la API de Cloud, las tres son distintas. Pues bueno, queremos que esto sea un poco más fácil, más cómodo, ¿no? Que es el LLM Composer, la librería, providers y capacidades. Los providers son los que ofrecen estos modelos, pues Google, Amazon con Bedrock, sus modelos, OpenAI, por supuesto, con GPT, etcétera, etcétera. Y sus capacidades, ya iremos viendo qué es eso, ¿no? Y luego vamos a ver unas pequeñas demos. Entonces, bueno, ya me he ido adelantando un poco, ¿no? Los problemas que se tienen en producción, dice ahí en producción, pero en local también lo pueden tener, por supuesto, que hay que integrar, pues bueno, la forma en cómo se hace la request, la forma en cómo vamos a pasar la respuesta, cómo se definen las tools cuando le añadimos tools a un LLM para que nos diga, vale, ejecuta esta tool que me has dicho con estos parámetros. Entonces uno llama una función que va a hacer eso, pues lo que sea, una llamada a base de datos, una llamada a una API, etcétera, y le damos la respuesta al LLM para que después siga interpretando eso. Y cómo hacer streaming, ¿no? Eso creo que es lo único que sí es estándar en todas las APIs, la forma de cómo responde de poco a poco, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Entonces lo mismo, un poco más de lo mismo, vendor lock-in versus integración rápida, o sea, está integrando una API versus un paquete como el Composer que ya te dé la misma API para entregar a muchos proveedores. También pues se suele integrar en todo sistema en producción serio, pues reintentos. Se me ha cerrado leer eso en español, serían retries en inglés, timeouts, backoff en caso de que falle, pues bueno, sleep de 1 segundo, 2, 4, etc. Y errores raros que puedan salir, ¿no? También depende de nuestra aplicación, tal vez necesitamos traquear un poco los costes de esto, ¿no? Depende del modelo que utilicemos, eso es muy costoso o no tan costoso, pero igual queremos saber qué cliente nos consume tal o cual gasto, ¿no? Si tenemos la media de los clientes consumen, por decir algo, $20 diario, por decir algo, y uno de nuestros nuevos clientes en nuestra aplicación consume 60, $80 diarios, pues bueno, hay algo por ahí, ¿no? Hay que revisar, a ver si es un bot o lo que sea, ¿no? Trazabilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues una app es distinto a unos prompts sueltos que uno tenga en una notebook y con request con Python o request de Elixir, con una livebook, pues va haciendo las llamadas a la API. Pues bueno, después eso hay que llevarlo a producción y que sea lo más robusto posible, ¿no? Hace falta arquitectura, como dice ahí. Bueno, ¿qué es el LLM Composer? Una librería para... En parte se define, pues, qué es lo que se quiere, ¿no? Unas configuraciones, el modelo a utilizar, el prompt de sistema, lo típico, no sé si lo habrán hecho alguna vez, que es decirle, tú habla como si fueses un abogado, como si fueses Batman, y le preguntas cualquier cosa y te responde como Batman, como un abogado, etc. Al menos yo lo hice en su momento cuando comencé a interactuar con los LLMs, ¿no? Háblame como un pirata, entonces le dice, hola, ¿cómo estás? Y te responde, ra, ra, lo que sea, ¿no? Y bueno, parámetros a utilizar en la API, que pueden ser la temperatura, por ejemplo, top P, top K, unos cuantos parámetros que se utilizan para que el modelo internamente pues trabaje de tal o cual forma, sea más o menos creativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué más nos permite el LLM Composer? Configurar una lista de proveedores, preferencias, fallback,
si la API que nos ha pasado, ¿no? La API de Gemini está caída porque, bueno, Google, algún bug, alguna cuestión. También la API de OpenAI, ninguna se salva, todas se han caído en algún momento. Pues que vaya fallback a otra siguiente API, ¿no? Entonces, eso nos los permite en el Composer. Ejecutar completions con historial de mensajes. ¿Qué es completions? Uno le pasa un texto, ¿no? Uno le pasa las instrucciones del sistema y uno le pasa, pues, el mensaje del usuario. Y completion es que, pues, bueno, él empiece a generar la respuesta. Eso se le llama completion en este caso, ¿no? Completar el texto hasta que él indique, bueno, hasta aquí. Y eso puede ser, pues, la respuesta bueno, háblame como un pirata, tú le dices hola y te responde cosas hasta que considera, pues, que ya termina, ¿no? Eso es lo que le llaman completion. Entonces, historial de mensajes, lo normal, todos hemos usado Cloud o OpenAI, considero yo. Y, pues, bueno, uno le escribe un mensaje, te responde, le sigues escribiendo, te sigue respondiendo el histórico de mensajes, ir pasando toda esa conversación. Streaming, si el proveedor lo soporta, en este caso porque hay algún provider que no le hemos configurado el streaming. Y lo mismo para function calls. Lo de que el modelo pues te indica, oye, sí, bueno, ejecuta esta tool y dame el resultado y luego yo sigo. Y salidas estructuradas. Solemos integrar en programación los LLMs. Generalmente cuando ofrecemos un chat es que no necesitamos, tal vez, depende de la integración, una salida estructurada. Pero esto es que te responde un JSON válido, ¿no? Por ejemplo, un JSON o un XML y uno lo pueda trabajar y separe, por decir algo, una respuesta, una clasificación que a lo mejor te dé, etcétera, etcétera. Lo que le pidamos al bot y nos responda, pero de forma ordenada. Traqueo de costes, como ya lo hemos dicho, etcétera. Entonces, bueno, alto nivel en general, más o menos un poco más de lo mismo. Uno define settings, qué es lo que quiero, los providers, donde lo ejecuto, OpenAI, OpenRouter lo llama, etc. OpenRouter es muy interesante para los que no lo conozcan. Es una API que es como más abajo creo que lo pongo, es como un proxy, un middleware a muchos proveedores. Con una misma API, en este caso ellos hablan OpenAI o Claude, o sea, las APIs de OpenAI y Claude. Uno habla como en ese protocolo, ellos responden y tú le dices que utilice DeepSeek y lo va a utilizar en el proveedor Deep Infra, por ejemplo, o Atlas Cloud o Novita, etc. Muchos proveedores sirve como un middleware, ¿no? OpenRouter. Oyama, uno lo puede tener en local, eso es mucho más fácil. Un comando de curl se instala, si no tiene los drivers NVIDIA, pues ya se instala y le dices que use un modelo pequeño, grande, depende de la GPU que uno tenga, y bueno, ya lo tienes en local, tienes algo para hacer pruebas. No es tan potente como uno de una API, ¿no? A menos que uno tenga una H100, una NVIDIA potente, y pues bueno, ahí sí, pues puede levantar un modelo muy bueno. Pues Google, que ofrece las APIs de Gemini y Vertex, y Amazon Bedrock, pues bueno, Amazon ofreciendo modelos. Ellos mismos ofrecen Cloud, por ejemplo, tienen sus modelos Novita, tienen algunos de Mistral, etcétera, etcétera. Entonces, runners, otro concepto que tenemos dentro del LLM Composer, ¿qué es lo que permite? Pues el fallback que comentamos antes, ¿no? Lo de que si el primer proveedor está fallando, pues vaya al segundo. Cualquier fallo, pues va al siguiente. Si también falla, pues no hay proveedores disponibles. Respuestas normalizadas, texto o un JSON, y metadatas, que es lo que nos trae, ¿no? Y esto es lo que les decía, que OpenRouter es un SaaS que hace middleware para muchos proveedores, pues con una misma API, ya sea OpenAI o Cloud. Pues bueno, en el caso de los providers, lo que nos interesaría a nosotros integrando con Elixir es usar un mismo código indistintamente cuáles sean los providers. Simplemente cambiar, pues a lo mejor un keyword que en vez de decir OpenAI diga OpenRouter y cambiando el nombre del modelo y ya que todo funcione igual es lo que nos interesa, ¿no? La parte, pues los de cloud son mejores modelos. También depende de lo que uno vaya a pagar. Y la parte local, pues bueno, limitaciones de nosotros, ¿no? Pues esto ya lo he mencionado todo. Streaming, toolcalls, Studio Boost, cost tracking. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito esto ya funcionando, ¿no?
Entonces aquí tengo pues el primer ejemplo, ¿no? El más mínimo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, ya comenzamos un poco ya a ver un poco esta demo. ¿No? ¿Todo bien? Vale. Bueno, antes que esto, primero se configura. Se instalan las dependencias, obviamente. Aquí estaría el LM Composer. No sé si se ve bien. Voy a hacer un poquito de zoom. Que en este caso estoy con una rama, pero bueno, el master está casi igual. Y se configuran de esta forma o también por cada llamada, pues las API keys. En este caso nada más estoy configurando OpenAI y OpenRouter, ¿no? Y las API keys que están dentro de mi Livebook ya preconfiguradas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Le estamos diciendo, pues, en la setting, que utilice el proveedor OpenAI, el modelo GPT-5.4 Mini, que salió hace algunos 5 días más o menos, y un System Prompt muy básico, ¿no? Tú eres un asistente de una Elixir Meetup y le hacemos una pregunta. En una frase, ¿qué problemas soluciona el LM Composer? Nos da una respuesta donde tenemos el mensaje y pues su contenido, y aquí lo podemos ver mejor con la misma Livebook, ¿no? Cuando lo renderiza en Markdown. Helps Elixir Developers a componer, administrar, multistep LM Workflows, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Está contestando según lo que él conoce, ¿no? No está utilizando tools aquí, de búsqueda en Google ni nada. Sí, aquí solamente, bueno, preguntaron que si está utilizando alguna búsqueda en Google o usando alguna tool cualquiera, ¿no? En principio no, aquí solamente el conocimiento que tiene este modelo, y como es el 5.4 mini que salió hace muy poco, pues tiene conocimiento más fresco. Si utilizo el 4.0, a lo mejor no sabe qué es el LM Composer, porque es 2024, 23, 24 sería el 4.0, si mal no recuerdo. Y bueno, este 5.4 salió hace más reciente, aunque también tenemos publicado el LM Composer, pues cerca de 2024. Debería algo saber, ¿no? Genial. ¿Qué diferencia hay entre un LM Composer y a preguntarle directamente a Cloud o a Gemini? No, claro, esto es lo más básico. Estamos viendo, ya después lo vamos complicando para usarlo en nuestros sistemas. Cuando queremos vender esto como producto, un asistente, un chat de soporte que resuelva las preguntas de alguna tienda tuya, etcétera, etcétera. Automatizar con IA, ¿no? Esto es por ahora lo más básico. Pero porque engloba muchas IAs a la vez, o sea, puede llamar a muchas diferentes IAs a la vez, ¿no? Es por eso es Composer. Enseñar el código otra vez. Vale. Es que me acaba de quedar claro, perdona, la pregunta. Sí, sin problema. Por ahora es simplemente el ejemplo más básico, ¿no? Esto se complica. Esto es... Y enseña cómo puedes cambiar del GPT-5.4 Mini a Sonnet o a otros. Vale. Bueno, actualmente estoy utilizando la API de OpenAI. Más adelante sí utilizo la de OpenRouter para cambiar a uno al otro. Es que la diferencia es que tendrías que integrar con la API y cambiar el endpoint y bastantes de las cosas que no son estándar. Y aquí, claro, y aquí tienes una librería que cambias eso en los providers, cambias eso y todo lo demás. O sea, que es una layer, por así decirlo, claro. Sí, Es para vale. entender y por ejemplo, es bastante estándar el funcionamiento básico de unos a otros, pero por ejemplo lo que comentaba Johannesson del coste, cada uno te devuelve el coste de forma diferente, que si tokens, que si... Y aquí es estándar, que pides el coste y te lo da. Vale. Sí, claro, eso lo voy mostrando en las siguientes slides, ¿no? Pero lo que ofrece el LM Composer es eso, ¿no? Con la misma API, pues se pueda llamar a distintos modelos y proveedores. En este caso, pues bueno, tenemos 5.4 mini, pero si queremos utilizar de OpenAI otro, pues simplemente se le dice acá 5.3 chat, por ejemplo, ¿no? Y va a utilizar este, aunque este sería en OpenRouter que lo tiene. Vamos a poner entonces el 5.4 simplemente, ¿no? Entonces, bueno, en principio nos responde lo mismo. Es el 5.4 sin el mini.
lo dicho, ¿no? Bueno, puedo poner el 4O mini y simplemente estoy utilizando un modelo u otro, ¿no? Pues está respondiendo más o menos lo mismo. Vale, entonces vamos a seguir con lo siguiente, ¿no? Si uno quiere ofrecer una API conversacional, ya para un asistente, eso, que te habla tickets de soporte, pero por ahora todavía no tiene integración con Tools, que viene más adelante. Pero necesitas la parte de los turnos, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo. Primero dice, ¿no? Estoy preparando una live view, un meetup de live view, y el asistente supuestamente dijo, ¿no? Bueno, ¿qué ángulo quieres presentar entonces esta live view, esta meetup? Y después la persona le dice, bueno, explica el Linear Composer en 2 short bullets para Elixir Developers. Voy a echarme para atrás un poco solo para colocar el modelo 5.4 otra vez. Muy bien, entonces seguimos con lo mismo, ¿no? Nada, lo mismo me da la respuesta, pues la conversación. Claro, la gran diferencia, eso, pues obviamente puedes abrir OpenAI, sí, y hacerle preguntas y ya está. Pero claro, no lo puedes tener tú eso en un sistema y ponerle pues al modelo, al LLM, como le llamamos, a hacerte cosas dentro de tu sistema, a consultar tus datos y que te responda cosas, pues bueno, ya para eso sí hay que ofrecer lo siguiente, que son los tools, que eso no lo ofrece, pues dijéramos, ChatGPT de forma nativa. O si quieres tercerizar aquello para ofrecerlo a unos clientes, necesitas sí o sí hacerlo de esta forma, porque se pudiera hacer tal vez con un servidor MCP y que después ChatGPT se conecte a este servidor MCP, pero eso te serviría a ti como persona. No puedes vender eso, necesitarías usar una API, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo, un ejemplo simple. Aquí simplemente estamos definiendo una herramienta calculadora. Esto puede ser una llamada a una API, una base de datos, consultar unas acciones para las personas que son inversores, por ejemplo, ¿no? Y poner al modelo a consultar acciones cada 5 minutos, cada 1 hora, 2 horas, y que le notifique, bueno, la acción subió tanto, la acción bajó tanto, etc. Aquí es simplemente una calculadora que recibe una expresión que está definida aquí, ¿no? Aquí se le dice al modelo que retorne, que puede llamar esta función, que es calculadora, ¿no? El nombre, pues calculadora, una descripción para evaluar expresiones aritméticas, un ejemplo, bueno, tú das la expresión y un ejemplo y él ya sabrá cómo generar esa expresión para que luego esta función que definimos más arriba, pues la evalúe, ¿no? Se usan a regex para filtrar que nada más acepten números y signos de operadores y ya luego eso se le da a code eval para que lo ejecute y nos dé resultado, ¿no? Entonces ya se definió. Y luego cuando definimos nuestra opción, nuestros settings se indican pues las tools. En este caso les llamamos funciones, para que él sepa pues qué funciones puede utilizar. Se definen las settings igual que antes. Aquí le estamos diciendo que use tool choice required para este ejemplo, para que siempre llame pues a esa función. En este caso, no sería... Eso no debería estar activo siempre, ¿no? El que siempre llame las tools, porque hay veces que si una persona dice hola, pues el modelo dice hola, ¿cómo estás? Y ya está, ¿no? No te está preguntando cuánto es 5 por 5, por decir algo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el mensaje del usuario? Dame los resultados de estos cálculos, ¿no? 15 por 12 más 3 y 11 elevado a la 11. Entonces, claro, esto... ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Al principio el modelo simplemente le dice, bueno, llama a esta función que tú me has dicho que tienes, que se llama calculator, con este contenido. En este caso una expresión que sería lo primero, 15 por 12 más 3, en este caso. Y esta otra función que es, bueno, es la misma herramienta de calculadora, pero bueno, con la segunda expresión matemática. Invocó 2 llamadas para que nosotros pues las ejecutemos. Aquí lo separé para que se viera pues, de forma visual, porque uno puede hacer el código que ejecute todo de golpe y ya está, ¿no? ¿Puedes volver atrás? Porque no me ha quedado claro. O sea, la implementación de la calculadora no la estás haciendo. Estás diciendo que estás dando ejemplos para que lo
calcule relativamente. Vale. La pregunta es que no quedó claro dónde está la implementación de la calculadora. Vale, sería aquí, ¿no? Aquí yo le digo un JSON esquema al modelo, que sería esta parte, el esquema, para que él sepa, bueno, cuando dijéramos yo el modelo, ¿no? Cuando yo crea que hay que usar la calculadora, porque me dan eso, una expresión, bueno, ¿cuánto es tanto por tanto? Esto elevado a la tanto, etcétera, etcétera. Pues yo sé que puedo indicar que ejecuten la herramienta calculadora y que acepte estos parámetros. Y la implementación está aquí arriba. Ah, vale, sí, sí. Sí, que es lo de que la expresión matche esa regex para que no entre cualquier cosa, ¿no? Y después el code eval, ¿no? Y ya eso ejecuta. No puede no estar, ¿no? Porque realmente lo que estás retornando es el objeto function con la definición. Luego la llamarás después. No Efectivamente. hay ninguna referencia en el módulo function abajo, no hay ninguna referencia arriba. ¿O sí? Ah, vale. El MF La este. 18, ¿no? Module calculator. Yes. Sí, el MF. Entonces, buenas. Entonces, sí, vale, aquí sería la definición del modelo, como ya hemos dicho. Entonces, arriba la implementación y el cómo se llama, bueno, viene dado en este caso por el MF, ¿no? El Module Function. ¿Puedes los providers meter más de un provider y comparar diferentes resultados? Sí, sí, claro. O sea, lo que permite principalmente es que tú vas cambiando el modelo y el que te convenza más, ya sea en precio y calidad y todo eso, pues bueno, ese es el que utilizas. Sugerencia, los de Gemini son muy buenos, son los que usamos en DoFinder. Pues bueno, vamos a avanzar aquí un poquito, ¿vale? Entonces, como íbamos por acá, lo dicho, que le dimos al modelo la lista de funciones, en este caso nada más hay una sola, la calculadora, y nos dijo en la respuesta que llamásemos, ¿no? A dos veces el function call, que son esas dos expresiones que preguntó el supuesto usuario, ¿no? ¿Y qué nos provee el mComposer? Bueno, algo muy simple como para ejecutar estas funciones. Simplemente extrae las function calls de la respuesta, luego con este function executor las ejecuta y ya ahí tiene los resultados. Típico, ¿no? Ejecutó dos operaciones matemáticas, la primera da 183, la segunda da un valor muy grande, elevado 11 a la 11, y luego eso se da como respuesta, como esa respuesta, ¿no? Porque el modelo dio un mensaje de, bueno, llama estas funciones. Ahora esta respuesta se lo tengo que dar otra vez al modelo para que él sepa, bueno, cuál es el resultado de haber llamado esas funciones. Y ya con esa información, pues él va a responder. En un principio, los modelos eran muy malos en operaciones matemáticas, ¿no? Entonces una herramienta de calculadora siempre es muy bueno para que sean precisas las operaciones matemáticas de los modelos, ¿no? Y bueno, esto es lo que responde el 4 mini. La operación tanto es tanto y la operación tanto es tanto. En resumen, con esta forma, ¿no? Que ahí definimos fue una sola herramienta, ¿no? Que es la calculadora, pero puede ser llamar a una API, puede ser pues todo lo que dice acá, ¿no? Queries a una base de datos, puede ser queries a un data warehouse para que pues bueno, busque información interesante. Les puedo comentar un caso, ¿no? Hay una web que recoge información de Amazon, ¿no? De la tienda de Amazon. Entonces tiene los productos más buscados de acuerdo a unas keywords de búsqueda y las conversiones. Tiene mucha información, ¿no? Respecto a las cosas que se buscan en Amazon y cómo vende, etcétera, etcétera. Entonces todo eso llevado a un data warehouse y luego dándole una herramienta, un LLM, para que pueda consultar este data warehouse, se pueden buscar cosas como oportunidades de negocio. Una empresa que produzca café, por decir algo, Nescafé, y quiera vender en Amazon México. Entonces ve los competidores, ve qué tanto los compran, y el LLM pues no los va a buscar él. Si tiene un LLM con esta herramienta que tiene acceso a este data warehouse, pues puede pedir el LLM, oye, mira, yo tengo oportunidad, ¿qué café puedo vender? ¿De qué marca? Etcétera, etcétera. Entonces él consulta esta data warehouse y le responde, ¿no? Un ejemplo de algo que he hecho que, bueno, está muy interesante. ¿Qué más? Bueno, podemos decirle que busque... Esto acabas de contar, la implementación lo has hecho con tools. O sea, Sí. son tools que atacan a
seguridad, de accesos debidos, etcétera, etcétera. Sí, claro, el Data Warehouse da una información, es solamente lectura, no es un agente. Claro, la pregunta era de si lo hice fue contra un Data Warehouse y que no haga cosas más a su, dijéramos, a su libertad. Eso es cuando, por ejemplo, tú haces una herramienta, una tool bash. Una tool bash que la gente puede ejecutar ahí lo que quiera, si es peligroso, ¿no? Entonces, si tú le das el contexto muy bien definido, que nada más puede hacer esto, tiene acceso a base de datos de solo lectura, o nada más puedes generar los parámetros de una query muy específica, pues bueno, tiene ese contexto, está limitado a lo que tú le definas. Sí, lo controlas con la tool. Y dijéramos, en el contexto anterior, si tienes el ID del cliente, pues esa tool la vas a llamar con el ID del cliente, en su información, en su contexto. Sí tienes el control de todo, ¿no? No es lo mismo que usar, dijéramos, un OpenClaw, pues claro que, y también le puedes dar más o menos cosas al OpenClaw, y pues bueno, ahí tiene el acceso de todo, pero tú se lo has dado para que tenga el acceso de todo. Entonces, claro, ahí depende. Uno puede hacer esto tan restrictivo como uno quiera o tan todo lo que tú quieras modelo, solamente haz lo que yo te digo y bueno, ahí depende del resultado de cada quien. Cosas, pues bueno, interesantes, por ejemplo, la integración con la búsqueda de Finder, por decir algo, ¿no? Ver los precios de los stocks, que lo mencioné antes, estatus de vuelos, que te genera un PDF, muy interesante, eso también lo hace Cloud directamente. Que envía notificaciones por Slack, es Calendar Scheduling, Web Search, esto también lo proveen ya algunos providers, valga la redundancia, Google, OpenAI también, OpenRouter tiene su propia herramienta para que haga el mismo una Web Search. Por debajo utilizará Selenium, Playwright, lo que sea, pero que ya te dan esas herramientas, ¿no? No tiene que uno implementarlo si uno utiliza tal o cual provider. Herramientas de File System. Y bueno, si uno crea la herramienta, Shell Commands, que ahí le das, pues bueno, mucho acceso. Vale. Eso es, dijéramos, lo más potente de los LLMs, cuando le das herramientas. Y uno controla, pues, lo que le da. Salidas estructuradas. Claro, cuando queremos que el modelo responda a una salida muy específica, aquí este supuesto agente, bueno, no es supuesto, porque sí hace lo que le vamos a decir. Va a clasificar unos tickets, unos mensajes que vienen para clasificarlos y saber qué tanta es la urgencia, etcétera, etcétera, como dice el esquema, ¿no? El intent, la intención, una prioridad que diga si necesita una respuesta o no, y un resumen, en este caso es de tipo booleano, eso me parece que es un error, pero bueno, un sumario. Entonces, ¿qué estamos utilizando acá? OpenRouter, que nos ofrece literalmente cualquier modelo. Tiene los de Anthropic, ellos por debajo se integran con la API de Anthropic, y uno simplemente carga saldo y ya puede usar OpenRouter y utilizas el provider por debajo, modelos de Anthropic, modelos de Grok, XAI en este caso, modelos de lo que se imaginen, DeepSeek, IBM, etcétera, etcétera, Llama, etcétera. Entonces, bueno, modelo en este caso Grok 4.1 Fast, le damos el esquema, en este caso está en YAML para que sea fácil lectura, lo pongo ahí, se parsea, se da, y aquí le estoy diciendo que no haga rezoning. Esto es un parámetro adicional que uno puede indicar en OpenRouter. Para este modelo que acepta true o false, para que haga razonamiento o no, eso simplemente para que vaya más rápido, ¿no? Que lo puse así. Y dice, pues bueno, clasifica este mensaje, ¿no? Lo que se le pide. Y el supuesto mensaje es, te enviamos un paquete para el Meetup, pero el adaptador HDMI está perdido y la charla empieza en 20 minutos. ¿Será esto urgente? ¿Qué nos dice Twitter? Dice que es muy urgente. Missing HDMI adapter para una charla inminente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, poderle pedir información estructurada y ya después en nuestro lenguaje podemos hacer flujos, ¿no? Podemos enviar un correo, podemos ignorar, no hacer nada, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo ahí nos clasifica información que hacerlo de antes con NLP, pues lleva su trabajo, ¿no? Que si las palabras, que si mayúsculas, minúsculas, que si está en chino, en francés, alemán, pues los LLMs, para eso, excelentes, ¿no?
Una pregunta, perdona que insista en esto, pero Sí. he preguntado antes y a lo mejor no. Arriba, mira, sube un poquito para arriba. Vale, subo. En los providers es una lista, ¿no? Tú puedes ponerle más providers. Sí, eso lo indico más abajo, ¿no? Que él dice la lista de providers, Open Router. Me Suponte... refiero a comparar soluciones, a comparar resultados y saber cuál es el mejor. Aquí exactamente Eso es Composer, ¿no? es más para ir, si falla el primero, para el siguiente. Sí, aquí cómo se define. Se define como el nombre del módulo a utilizar, en este caso Open Router, y luego sus opciones. Pero así como está este, puedo luego definir OpenAI y sus opciones, el modelo 5.4, lo que sea. Y eso lo que va a ayudar, que lo vemos un poquito más adelante, es que si falla el primero, pues va al segundo. Eso es lo que va a ayudar. Pero para comparar modelos, tienes que tú mismo construir una setting con ir cambiando esto, lanzas 3, 4 preguntas y ves tú las respuestas en una aplicación, en chat, y los vas comparando. Nada. El mismo Open Router tiene una GUI donde le puedes ir, o sea, cargas algo de saldo y en la GUI pues dices el modelo y para adelante, ¿no? Le preguntas cosas y te responde. Ahora, que en la misma en la misma web de Open Router te provea salidas estructuradas, pues eso me parece que no estoy seguro ahora. Para eso usamos el LM Composer, por ejemplo, para ir comparando modelos. Muy bien. Tenemos aquí otra parte que es una API de OpenAI que se llama Responses. La API típica de ellos es una que se llama Chat Completion. Y luego tienen una nueva que se llama Responses. Esta es la que habla Codex por debajo, ¿no? Por ejemplo. Simplemente utilizamos el provider llamado OpenAI Responses y ya se integra con esa API que es diferente a la otra, ¿no? Y las ventajas que nos da es usar modelos con reasoning, poder indicarle el esfuerzo de razonamiento y si queremos los detalles o no de razonamiento, ¿no? A ver, a ver. Entonces, como le pedimos los detalles de razonamiento, y bueno, le hicimos una pregunta, dame 3 puntos para una... en este caso es, porque LiveView funciona muy bien para features ahí, ¿no? Entonces aquí nos mostró el razonamiento que hizo internamente, un summary, porque en este caso OpenAI no muestra realmente todo su razonamiento, como por ejemplo DeepSeek, cuando usa su app a través de OpenRouter, al menos es que yo puedo usar DeepSeek a través de OpenRouter. Sí muestra todo el razonamiento, o Kimi K2.5, o Minimax, etc., ¿no? En este caso, OpenAI, y me parece que Cloud o Google, muestran es un resumen de razonamiento, no todo en detalle, como para que no les hagan pues, entrenamiento de otros modelos open source con sus datos, por eso es que lo hacen, ¿no? Y bueno, un resumen del razonamiento y luego la respuesta. La ventaja de esta API es que no tienes que enviarle todo el historial de conversación. Le puedes decir el response ID de la última respuesta y nada más, sin enviarle todo el historial de la conversación. Tiene un TTL, si mal no recuerdo, de 24 horas para que pues, ya no funcione ese último response ID, sino que tengas que empezar de nuevo. Pero bueno, eso está interesante también. Ya por finalizar, un poco de traqueo de costes. Simplemente indicamos tracking cost true. Le hacemos cualquier pregunta otra vez y nos da un objeto de cost info, que antes no nos los daba si nunca le pedimos esta información. Si no nos interesa guardar el coste de cada una de las llamadas, porque simplemente nos metemos en la web de OpenAI, en la plataforma openai.com, o OpenRouter, lo que sea, y vemos, bueno, hoy gasté $2, ayer gasté 10, etc. Si es para uso personal, pues no te interesa. Y si sí te interesa, porque tienes que guardarlo en una base de datos y saber el coste de cada cliente, pues bueno, pides que se haga el traqueo de costes. Se traquea los tokens que usaron y también se leen los datos de cuánto cuesta el millón de tokens de entrada y de salida, ¿no? Y en base a eso, pues se hacen los cálculos. Ya con eso se puede guardar en base de datos, lo dicho, y ya está, ¿no? Sí, porque, perdona, los costes no son... ¿Cómo te generan los costes? O sea, no es un coste que es un coste diario, ¿no? Supongo, es un coste... Sí, vale. ¿Cómo generan los costes? No es la duda. Uno le envía texto
que son las instrucciones del sistema o la pregunta del usuario, dijéramos. O si no, dijéramos también los mensajes anteriores del asistente y los anteriores del usuario, y luego el último mensaje que es el más nuevo para que lo responda. Y todo ese texto él lo transforma en tokens, que son números que entran en la red neuronal dentro de ese modelo, y él va creando nuevos tokens, que después esos tokens son la respuesta. Todo esto son tokens y él después los transforma en texto, pero eso ya lo hace la API, no lo hacemos nosotros. Y ellos cobran en base a eso. Pues esta respuesta generó de output tokens, en este caso 110. Todo este texto son 110 tokens, y 110 tokens equivalen a 0.000066 en este caso, porque 4 mini es muy barato. Si fuese 5.4 Pro, eso cuesta 1 millón de tokens, $180, por ejemplo, y eso es bastante cuando es una conversación que va más larga, y eso genera mucho texto, etcétera, etcétera. Me refería más que si cada vez te va a decir el coste realmente, que cómo no tiene guardado el coste para decirte el coste que estás usando, o si es un coste que él borra porque su LLM al final es una API y tirará el token, ¿no? Pero no sé si lo tiene guardado y te lo está devolviendo todo el rato y está generando, ¿sabes? Y está hablando. El precio de cada modelo. Y cada día te dice un diferente coste. El precio. ¿Estás guardando tú? Vale, la pregunta es de dónde sacas el precio de cada modelo, ¿no? Y el precio de los tokens de entrada y salida. La pregunta es que si es verídico ese coste que te está dando Este sí. todo el rato. Eso, Vale. ¿cómo lo hace el LLM Compose? Vale, por eso sí, ¿de dónde salen esos costes? Vale. Sí, el LLM Composer internamente, o sea, la duda es de dónde sale este coste. Claro, sí, aquí me puede decir cualquier cosa, pues bueno, genial. Se utiliza una API que se llama models.dev y eso te da un JSON más o menos gigante que ya tiene esa información, que es la misma, en principio, siempre va a ser la misma que la real, ¿no? El modelo, entonces, en ese JSON grande que uno busca y se lo guarda en caché, en este caso en Elixir con ETS, pues luego consultas ese JSON, ¿no? Que le dices el proveedor y el modelo y te dice, bueno, este es el precio por millón de input, de output, y si tuviera caché, pues también te da el precio de caché tokens. ¿Cada cuánto se actualizan sus precios en las versiones de LLM Compose? En principio los mismos, eso se busca una sola vez cuando se levanta o cuando se hace la primera llamada, me parece que es, si mal no recuerdo. En el LLM me parece que actualizan los precios con cada versión que sacan. Vale, la pregunta es cada cuánto se actualizan los precios. Los diferentes modelos y bueno, también que poner nuevos modelos y modelos interpretados y tal. Sí. Vale, aquí nosotros usamos dos estrategias, ¿no? Eso yo como usuario de LLM Compose no tengo que encargarme de actualizar los precios, sino que viene ya con la librería. Sí, vale. Aquí lo hacemos de dos estrategias, ¿no? Si se usa OpenRouter o si usamos pues, otro proveedor. En el caso de OpenRouter, consultamos un endpoint de ellos que te dicen todos los precios de ese modelo y por proveedor. Porque en el caso de Llama 3.3, por ejemplo, hay muchos más modelos, pues tienen muchos proveedores y estos proveedores tienen cada uno sus precios. Entonces, en la respuesta de OpenRouter te dice el proveedor que utilizó, obviamente el modelo, y en esa misma API de OpenRouter pues se busca el precio exacto de ese momento. Pero esa llamada también se cachea, se guarda en ETS. No tenemos expiración, ciertamente. Se pudiera añadir pues, bueno, una expiración, un TTL de 3-6 horas y cuando no exista, pues va y lo busca, ¿no? Ciertamente no tenemos esa información. Los modelos que utilizamos siempre se mantienen el precio, al menos los de OpenAI y Gemini, por ejemplo, ¿no? Estos modelos no van fluctuando el precio. Los que son de otros proveedores, tipo Novita, TrustCloud, etcétera, sí pueden ir fluctuando el precio un poco más rápido, ¿no? Ahí depende del proveedor. No sé si te contesté. Eso con OpenRouter, pero si utilizas directamente OpenAI o Cloud Sí, o Gemini, usamos la API de models.dev, que ese te da el mismo precio. Ese no cambia. Generalmente cuando ha cambiado es que se hace un poco más barato, pero ya no pasa eso. Eso hace más de un año. se hace la llamada a models.dev y eso se cachea en ETS. Sí, O sea, sí. no va en el código de la librería. O sea, sí, eso está dentro. No lo haces tú como usuario. Nada más le dices tracking cost true. Lo que esto me parece mejor esta manera que hacéis vosotros porque es más actualizado. Vale, Que gracias. reinicies el servidor o que borras la caché, pues ya lo tienes. Exactamente, Lo sí. otro depende de la versión de la librería de ellos.
Sí, porque en este caso Request LLM utiliza otro paquete del mismo creador que se llama LLMDB, es donde tiene esos precios. Si lo tienes que actualizar para tener que estar al día. Sí, aquí pudieras simplemente poner 1, 3, 6 horas, la periodicidad que tú quieras, para que limpie la caché y ya luego la librería pues busca, al ver que no hay, pues va y lo busca, ¿no? ¿El qué? Tenemos nueva ISO. Tenemos nueva ISO. Vale, sí, aquí un poco... sí, aquí está, lo que pasa es que no se muestra este paso de Ensure Cache Started. Nada más hay que levantar un gen server de ETS con un nombre específico y ya ese es el que va a utilizar el MComposer. Porque lo dicho antes, si no te interesa el coste porque vas a la plataforma y ahí lo tienes, pues no necesitas ese gen server, ¿no? Por eso es que está así. Muy bien, pues avanzamos, ya nos faltan 2 puntos y ya terminamos. Entonces el streaming, por defecto utilizamos Mint, si no se configura otra cosa, pero para el streaming, Mint por X o Y no funciona. De hecho, en Request LLM tampoco. Hay que usar Finch sí o sí para el streaming, ¿no? En este caso, pues le indicamos el nombre, bueno, en la configuración que hemos definido, ¿no? Tesla Adapter, indicamos el adapter con Finch y un nombre, ¿no? Y luego lo levantamos. Y aquí, ya cuando lo utilizamos, simplemente con string response true, ¿no? Ya en este caso estoy utilizando Oyama, que es para tener el modelo en este caso, en este mismo hardware, ¿no? En esta misma laptop. Tengo un modelo muy pequeñito para no tener que estar, para que sea rápido, ¿no? El Gema 3 de 1 billón de parámetros. Y bueno, y se va mostrando el streaming, muy rápido, muy poca cosa. Y ya se tiene streaming, ¿no? O sea, nada más indicando el string response a true y utilizando esta función para ir recibiendo los chunks, ya tenemos el streaming para integrarlos en aplicaciones tipo chat. Con LiveView, pues todo esto va genial. Ya por último, que era una de las dudas que se mencionaba antes. Perdón, eso es un Oyama en tu máquina. Sí, Y un modelo muy pequeño, que es el Gema. va por línea de comando. Lanza el CMD de Oyama y hace el streaming por standard output. Vale, la pregunta es si el Oyama es por una llamada CLI. No, cuando tú ejecutas Oyama y dices Oyama Run y un nombre de modelo, si no lo tienes de antes, lo descarga y ya te ofrece un chat, ¿no? En CLI. Pero eso mismo, Oyama ya está escuchando en una ruta. Ya tiene un port definido y un port, un localhost y un puerto, ¿no? Y nosotros utilizamos esa API. De hecho, Oyama te ofrece una API compatible a OpenAI. Entonces, sí, API HTTP. Compatible a OpenAI, que pudiéramos utilizar el provider OpenAI y le indicamos esa base URL, que sería la de Oyama en local, y utilizáramos su API compatible OpenAI. Lo mismo con la compatible de Claude. En este caso no tenemos Claude integrado porque no lo hemos necesitado para nada, pero bueno, si integrásemos Claude aquí, lo usaríamos de esa forma. Y bueno, hablamos en esta librería, en este caso, con la API directa de Oyama y con la API de OpenAI a través de Oyama, ¿no? Ya. Tú tienes un localhost en un puerto con el Oyama y desde aquí esta presentación lo que estás haciendo es llamando a HTTP, un payload. ¿no? Sí, sí, efectivamente. Que sería, a ver, si lo quieren ver un poco más gráficamente, qué sé yo. ¿Te ocupa el Oyama? No se ve la terminal, no se ve. Lo llama, este modelo es muy pequeño y no es muy bueno, ¿no? Y si lo quieres usar de forma comercial hay que pagar, entonces es nada más para cosas así no comerciales que se pueden utilizar. Esto tiene una tarjeta de video de 6 GB de VRAM, pues bien, normal. No podemos usar esto en producción nosotros, no funcionaría bien nuestro asistente. Depende del hierro que tengas. Entonces, generalmente hay que usar las APIs. Hasta que no se tenga mucho gasto, muchos clientes haciéndote gasto, no vale la pena, dijéramos, contratar una instancia de las que son muy costosas, las que son $100 por hora. Tuvieras que tener tú que te generen usando API, dijéramos una API key de OpenAI,
que te estén gastando $1,000, $2,000 al día. Entonces ahí tal vez compensa levantar tú una NVIDIA H100, ¿no? Pero bueno, ya... ¿Y por MCP no se podría? La pregunta es si por MCP se podría. No, MCP sirve para otro propósito, no es para eso. MCP es para tú darle a un modelo un MCP que terceriza cierta lógica, ¿no? Lo tienes en un servidor HTTP y ahí haces como si fuese una API REST, por así decirlo, y el modelo puede utilizarlo. Para eso es un MCP, ¿vale? Bueno, ya por terminar, tenemos un router, implementado el por defecto, le llamamos simple. Es lo más simple del mundo. Si falla el primer provider, que es el mismo llama, pero con un puerto erróneo, pues va al segundo. Y si falla una vez, banea un segundo. Si falla 2 veces, 2 segundos, 4, 8, 16, así, va haciendo back-off, es lo que queremos decir. Entonces, lo típico, ¿no? Un warning no funcionó, entonces respondió con OpenAI y ya está. Vale. Hasta aquí falta es una última cosita, muy rápido, que sería, esta es una aplicación, dijéramos, un showcase de cómo utilizar LLM Composer, en este caso con Phoenix, con LiveView. Es una imitación de un proyecto que se llama OpenWebUI, o si no, la interfaz de ChatGPT, por así decirlo. Pero ¿qué puedes hacer en OpenWebUI? Tú le provees unas credenciales, ya sea de la API de OpenAI, o la API de OpenRouter, o la de Cloud, etc. O también un OYAMA local, y ya tienes una interfaz y puedes hablar con aquello. Ese es el OpenWebUI, que en GitHub tiene 120.000 estrellas, por ahí, etc. Esto es una especie de, dijéramos, clon para hacer un showcase con el LLM Composer. Entonces ya yo tengo preconfigurado 2 credenciales. Lo que pasa es que tengo esta misma de OpenAI repetida con OpenAI Responses para que utilice la otra API, y en este caso OpenRouter, ¿no? Un modelo por defecto y un OYAMA local también, si quisiéramos utilizarlo. Tengo esos 3 proveedores. Gracias a la magia del bytecoding, pues tengo temas. Pero eso es la magia de Christmas, porque eso viene por defecto en el Linux 1.8. No, eso le hice bytecoding, pero porque esto... Este componente de PIM, yo creo que viene por defecto. A lo mejor la IA ha cogido Sí, bueno, CRISPR, el Getting Started ya trae también temas y tal, pero bueno, esto lo hice de hecho 2-3 horas antes de la presentación, el tema Light, porque el tema Dark, pues no se ve mucho. Ahí no, bueno, no lo veíamos muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver con el tema Light ya por terminar. OpenAI 5.4, no rezoning, ¿no? Voy a usar, esto es lo típico, ¿no? Hola, en chat, ya todos hemos utilizado OpenAI, te responde, aquí está utilizando el proveedor de OpenAI. Si le decimos que utilice el de responses, pues ya tenemos razonamiento. Hi, ¿cómo definir perdón, vamos a quitar el ratón este. ¿Vale? Fibonacci en Elixir. Ahí voy a utilizar razonamiento, solo que no le he configurado el detalle de razonamiento para este caso. Y bueno, nada, me da pues lo que le pedí, ¿no? Ejemplos de código, cómo definir Fibonacci en Elixir. Lo interesante es que estamos utilizando todas las features habidas y por haber en el LLM Composer, como es el tracking de tokens y de costos al mismo tiempo, ¿no? Entonces va aumentando aquí la cantidad en dólares, te menciona de forma informativa los tokens de razonamiento y bueno, aquí se ve un poquito el detalle. Queremos continuar la misma conversación con OpenRouter y un modelo, pues en este caso Minimax M2.5, ahí tengo yo un fallo SSS, pues lo mismo, ¿no? Razonamiento high y le decimos... bueno, ahora quiero un ejemplo de backtracking. Y aquí sí está muy bien hecho el thinking.
va mostrando lo que va pensando y luego va pues mostrando la respuesta. Es una aplicación que, pues bueno, la voy a poner, ahorita la tengo privada, la pongo pública entre hoy y mañana y luego la comentamos en el chat de la Elixir Meetup, en la aplicación de Meetup, ¿vale? Para que lo puedan ver, lo puedan trastear. Y a esto, dijéramos, para hacerlo ya algo más serio, simplemente sería implementarle autenticación y una forma de poder definirle tools, ¿no? Y ahí pudiéramos utilizarlo de alguna forma más seria. Tal vez una API REST para poder también llamar y tal. Pero bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Ya por último, pues... ¿Con qué estás renderizando el Markdown? Vale, la pregunta es con qué estoy renderizando el Markdown. Gracias a Claude, un paquete que se llama MDX, me parece, en Hex. Sí, sí, Ujú. sí. Gracias a Cloud que se lo ha dicho. Ah, vale, de Cloud que No. te he dicho, vale. No solo me lo dijo Claude, ya Sí, saben, sí, ¿no? sí. Sí, es un tío que se llama Leandro. Yo pensaba que iba a ser justo por el código a mitad pintando bien el bloque de código. Sí, Cómo se va, no hay muchas que hacen eso. sí, habían dos opciones que, bueno, en el chat de Claude que me recomendó una antes que esta, pero esa otra como que era más complicación, esto era más directo, ¿no? Y tenía un modo streaming true o false, lo mismo que mi flag true o false, y si no me da la respuesta a todo, y pues genial, ¿no? O sea, que usas Cloud y nos están diciendo en el M-Composer y luego estás usando Cloud tú, ¿no? No, no, aquí no estoy usando Claude, bueno, esta fue Minimax, Open Router. Para desarrollar esto sí se usó Claude, pero para usarlo, pues no. Vale, vale, genial. Pues, ¿alguna pregunta? ¿Ya más preguntas? ¿Sí? Tengo varias. Vale, si quieres, te doy el micrófono. Sé que seguro te lo preguntaron 1000 veces ya, pero ¿cuál es la motivación de no usar RecLLM o algo como XInstructor? Y especialmente, ¿cuál es la diferencia en filosofía? ¿Qué lo hace diferente? Vale. La verdad que esto, más o menos lo dijo al principio, lo utilizamos porque lo creamos hace cerca de 2-3 años. En aquel entonces creo que no existían ni siquiera esas librerías. Y simplemente lo hemos ido evolucionando y pues bueno, nos hemos quedado con esto, no hemos migrado a otra herramienta, ¿no? Realmente viendo un poco, porque es que nunca he utilizado en este caso RequestLLM, viéndolo un poco se parece más o menos bastante, ¿no? No es igual, pero se parece más o menos bastante. Y XInstructor, pues estos días lo vi y sí me parece muy interesante por estar haciendo otra cuestión, porque en este caso XInstructor te ayuda mucho en parsear las respuestas estructuradas, que viene de un paquete que se llama Instructor en Python, que para lo mismo, ¿no? Para que las respuestas estructuradas no fallen, porque hay modelos DeepSeek, 3.2, otros más modelos que no son buenos, ¿no? En salidas estructuradas. Eso nada más son OpenAI, Gemini, que son siempre muy buenos dándote una salida estructurada. Entonces, por eso, ¿no? Porque lo venimos utilizando desde hace bastante tiempo y simplemente lo hemos ido evolucionando. Ok, y no sé si en la línea de proveedores no vi directamente Anthropic. No sé si es por darle prioridad a OpenRouter. Sí, sí, en principio integramos directamente primero OpenAI y luego OpenRouter. Y si algún día hemos usado Cloud, ha sido a través de OpenRouter y nunca hemos tenido la necesidad de usar Anthropic. Realmente deberíamos integrarlo solo para tener más usuarios utilizando la librería. Para algún otro proyecto, Finder, lo utilizamos Anthropic, creo, a través de Bedrock, de Amazon. Sí, Y comentaba Héctor que lo hemos utilizado a través de Bedrock, que sí soportamos Bedrock en el M-Composer. Entonces lo hemos utilizado a través de Bedrock, que es la API Amazon. ¿Y han medido la diferencia de performance de hacerlo directamente y a través de esos ruteadores? Pues no, porque no hemos integrado directamente. Y bueno, tenía otra. Hemos integrado con Gemini, con Google Vertex, y la diferencia pues te ahorra la latencia a Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Y también al tener dos proveedores, pues empezamos con OpenRouter, porque en general, si no tienes otro requisito, OpenRouter está muy bien.
Pero, por ejemplo, cuando el router está caído, tu sistema está Claro. caído. Entonces, si tienes dos sistemas, o dos al menos, pues si no está caído, tienes el otro. Ok, justo. Y luego hablaste de los settings. Sí. Dijiste que podías escribir un setting, pero ¿todo es fallback o ya hay como otras, o sea, route robin, puedes crear un behavior de Sí. tu setting? Vale, hemos implementado el más simple, que simplemente si falla el primero, va al siguiente, y si falla, va al siguiente, así hasta que diga no providers, algo así dice, no recuerdo exactamente qué es lo que le pusimos, pero devuelve un atom de que no hay providers disponibles, algo así. Es lo más simple que hemos implementado, pero está el behavior para poder implementar round robin, un circuit breaker y algoritmos más elaborados. Para hacer lo que hace OpenRouter por debajo, pues se pudiera hacer, está el behavior definido para que lo podamos implementar, simplemente no lo hemos necesitado. Falla el primero, vamos al siguiente y ya está. Y cada uno con retries, con sus retries de Tesla, me parece que dos retries, en caso de que haya un fallo y ya está. Ok, y ya solo por hacer como un ahí highlight, Sí. ¿qué beneficios de Beam, de OTP, Elixir, tiene detrás la biblioteca? Como que digas, esto está súper bien sustentado a través de este feature del ecosistema. La biblioteca como tal, algún feature que aproveche del sistema. Bueno, en principio la base es Tesla. Qué tan bien, qué tan bueno sea Tesla, que por debajo puedes utilizar otros proveedores, proveedores de Tesla que serían clientes HTTP, que si Gong, que si Mint, Finch, Hackney, que no me gusta mucho en lo personal. Lo mejor, al menos nosotros hemos considerado Finch, o sea, va bastante bien, pero no es que nosotros aprovechemos cosas de Erlang directamente, si acaso el GenServer de ETS, si acaso, o sea, y el del provider simple, que bueno, un GenServer donde vamos acumulando, dijéramos, el último fallo, ¿no? Si ha fallado 2 veces seguidas, 3, 4, y va haciendo el backoff. Poca cosa, pero porque Tesla ya está muy bien definido. Gracias. Yo quería preguntar si habéis incluido Mistral como provider, por esto de usar empresas europeas. Si tiene una API compatible con el país, sí, si no, no. No lo hemos integrado, ¿no? OpenAI, OpenRouter, y después Bedrock y después Gemini. Solamente esos hemos integrado porque no hemos necesitado más nada, en principio. Sí, no, pues sería interesante, ¿no? Rec LLM sí que lo acaba de añadir, Mistral, y ahora que hay este empuje de Europa, ¿no? Pues, bueno, estaría bien. Vale, genial. Se aceptan contribuciones también. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Compartiréis el livebook también, aparte de esto? El Livebook y pusiste este antes? proyecto. Bueno, sí. Más o menos si quieres y lo envío. Sí, ¿no? Porque está muy bien de... Tenemos una carpetita de Livebooks en A el lo mismo mejor está ya en la propia librería, como ejemplo. No lo hemos subido, pero sí lo subo. Esa misma Livebook, una carpetita de Livebooks dentro del M-Composer, pues ahí la publico entre hoy y mañana. Mañana, me imagino. Vale. Y si luego buscas en Notescloud, la tienes. Ahí. Se publica. Ah, vale. Guay. Lo envío cuando hagas. Guay. Multimodalidad no me rascaba. Multimodal. Sí funciona. En Bedrock le subimos la imagen para hacer visual tagging, en nuestro caso. Los feeds de los productos en DoFinder, pues tienen obviamente una imagen. Descargamos la imagen, buscamos el base 64 y se lo proveemos a Bedrock y nos da pues, los tags que queremos extraer. Así que funciona, sí, le podemos dar esos parámetros adicionales. ¿Lo pasas como un mensaje propio o echas el base 64 como texto en el mensaje? En este caso es que suelen soportar varias opciones. El link y ellos mismos lo descargan, un base 64, lo utilizan. No lo transforma en tokens, el base 64, no. Me imagino que internamente lo transforman en binario y luego lo utilizan en el modelo, ¿no? O sea, pero sí, en principio sí funciona con multimodal. Puede que haga falta mejorar un poco el struct de message del Composer, pero también puedes definir el JSON en crudo y ya está. El body de la petición. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas Pues gracias. entonces, Johannesson. ¿cómo va?